Aló, aló, bienvenidos. Bienvenidos a Conciencia Cósmica, el podcast que te va a arrojar toda la información que necesitas para este despertar de conciencia espiritual. Mi nombre es Kamja Valera y soy coach en manifestación del ser. Y pues bueno, en este segundo episodio hablaremos de lo que representa la dualidad y el papel del ego en todo este juego. De antemano, muchas gracias por estar aquí, feliz presente, y con amor te doy la bienvenida. Te recuerdo que tenemos todo un canal de comunicación en nuestro grupo de WhatsApp. Si te quieres unir, mándame un comentario y te mando la liga. Gracias infinitas a todos los miembros de este canal Crecer, en donde con mucho amor, valor y respeto nos estamos retroalimentando de forma constante de toda esta información. Y pues bueno, vamos a comenzar por la dualidad. Encontrar respuestas a este tema nos lleva, en primer lugar, a entender el origen. El origen, lo que conocemos como la unidad, la primera dimensión. Esta primera dimensión se reconoce a sí misma como la unidad. La fuente de toda conciencia, el ser único, que para lograr manifestarse en materia requiere en primer lugar dividirse. Dividirse en dos energías de creación, la energía positiva, que es el Padre, y la energía negativa, que es la Madre. Comprendiendo cada una de estas energías como la energía positiva en masculino y la energía negativa en femenino. Y cuando estamos hablando de positivo y negativo, no estamos hablando de bueno o malo. Es tal cual como vemos los polos o las polaridades en las pilas o en cualquier corriente eléctrica que requiere de una energía positiva y una negativa que al conectarse manifiesta la energía, la hace presente, ¿ok? Entonces, este presente, sí o sí, en toda la creación, ya sea viva o inerte, se requiere de estas dos energías para poder manifestar la materia. Entonces, desde una primera vibración, ¿sí?, que es el todo, para que al dividirse en estas dos vibraciones se pueda establecer todos los patrones y todo el orden, así como la energía de amor y creatividad que logra manifestar una tercera dimensión. Entonces, cuando estamos hablando de niveles vibracionales en donde se requiere que cada energía esté en su frecuencia para dar parteaguas a una dimensión más, estamos hablando ya de la creación. Nuestro ser se conforma tanto químicamente como físicamente y a nivel mental, obviamente, de estas mismas energías. Ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos en nuestras células, en nuestro cerebro, en nuestros órganos, en nuestras emociones, en la mente, en todo lo que nos conforma, la comunión de ambas energías. La energía masculina, que es la mente creadora, es la que puede generar los patrones y el orden, misma que podemos reconocer también como en nuestra psique humana. Por lo que todo lo que refiere a la mente masculina o la energía masculina es la que va a permitir ordenar desde la mente todo aquello que estamos creando, todo aquello que somos, todo lo que de alguna manera manifestamos en primer lugar desde la energía mental o desde la energía masculina. Y la energía femenina es la que alberga toda esta imaginación, es la que contiene, es la que conecta con estas emociones creadoras para poder manifestarlas físicamente. La energía femenina es la matriz, la que puede lograr que todo lo que nazca en la mente, todo lo que esté proyectándose, se conforme en materia. Por lo que ambas requieren una de la otra para que en unión puedan manifestar nuestra percepción de la realidad o lo que entendemos como materia o tridimensionalidad.
Ahora, voy a abrir paréntesis y lo hablaremos más a profundidad, tanto de lo positivo como lo de negativo, que vuelvo a repetir que no estamos hablando de que positivo sea bueno y negativo sea malo. Son estas polarizaciones necesarias de la energía para la creación. Y así como en la energía de la creación todo es dual, nosotros también somos duales a nivel mental y a nivel emocional. La mente puede caer en un extremo polarizado, al igual que las emociones. La mente analítica puede ver las cosas desde una polarización, ahora sí, positiva o negativa con respecto a cómo juzga todo lo que ve, y las emociones de igual manera pueden caer en una polarización en la cual todo lo que siente va a tener una connotación polarizada en positivo o en negativo, también desde un juicio emocional, por decirlo así, desde una hipersensibilidad o en la mente un hipermaterialismo. Ambos, en cualquier extremo, van a crear una causa y un efecto en la forma en cómo nos percibimos y en cómo vivimos la vida y en cómo proyectamos todo lo que tenga que ver con la manifestación externa y obviamente también todo lo que manifestamos internamente, porque una de las leyes universales nos dice que como es adentro, es afuera. Al ser polarizados, a ser seres polarizados, pues vamos a tender a experimentar las dos caras de la moneda, por lo que la dualidad no es buena o es mala, son experiencias, es la forma en cómo empíricamente o científicamente o emocionalmente recolectamos información para manifestar una realidad, para tener una experiencia material de lo que estamos pensando y sintiendo. Entonces, ¿para qué me sirve comprender este tema de la dualidad? Bueno, pues en primer lugar es para ser consciente de que no existe bueno o malo. Simplemente todo es una experiencia que se requiere tener en ambas para poder reconocerse, ¿sí? Sin la luz, sin la oscuridad, no podemos comprender la luz. Sin lo feo, no podemos comprender lo bonito. Y todo va a ir en una frecuencia en cuanto a lo que nosotros hemos recolectado desde que nacemos en la información y se va a ver manifestado en las creencias, en la educación, en toda la información que nosotros hemos venido viviendo a través de nuestra experiencia de vida y que esta dualidad se va a ir presentando más armónica si tenemos la capacidad y la conciencia de verlo así, o más polarizada en lo negativo, en la densidad, en el esfuerzo, en toda esta parte de energía densa, si la polarizamos en su conciencia más negativa. Entonces, ¿para qué me sirve el entender que yo soy un ser dual y que en todo se requiere de esta dualidad para la experimentación? Pues en primer lugar, para aprender a manejarme en la vida. Si yo tiendo a ser una persona hiperjuiciosa, la única perspectiva que voy a tener acerca de la realidad es la mía y no voy a estar abierto a escuchar, ver, a entender cómo otras personas también tienen una percepción de la realidad que puede aportarme a mí valor para mi experiencia. Cambiar el juicio por un estado de neutralidad, de apertura, que no significa que esto me tenga a mí que mover de lo que yo creo, ¿sí? Hablando de la mente, sino que me puede dar un panorama más extenso o incluso experto de quienes ya han vivido una situación como yo. Entonces, al entender la dualidad, no requiero ni aferrarme ni a lo bueno ni a lo malo. Siempre voy a tener la oportunidad de elegir un camino neutral para fluir más fácilmente en mi experiencia. ¿Cómo está condicionado, tanto a nivel mental como emocional, este juego de la dualidad? Pues mucho va a tener que ver en cómo los primeros 7 años de la vida
nosotros vimos, experimentamos o recolectamos la información en esas experiencias de 7 años. Desde lo que aprendemos de nuestros padres, lo que hemos visto o escuchado de nuestros abuelos, el entorno en donde nacimos, el país, las circunstancias económicas, sociales, culturales, etc. Todo se va a ver de alguna manera influenciado, que la palabra influenciar no significa que va a determinar, simplemente nos va a dar la oportunidad de decidir y de definir por qué camino quiero experimentar la vida. Si yo tal vez nací en una extrema pobreza, que es la polaridad negativa de lo material, del dinero, puedo decidir quedarme ahí si yo me compro esa verdad como la única, o puedo decidir experimentar la polaridad contraria, lo que me va a llevar a vivir, experimentar y ser una persona en concordancia, en armonía, en abundancia, incluso en riqueza. ¿Ok? ¿Qué nos mueve? Pues nos mueve mucho las emociones. Las emociones son la confirmación de cualquier creencia o juicio que nosotros tengamos a nivel mental. Estas emociones son como el timón para saber si por donde vamos es el camino más expansivo o por el contrario nos está reprimiendo. Si yo emocionalmente estoy cayendo en una polaridad negativa en la cual de verdad no me siento bien con lo que estoy experimentando y este patrón se está repite y repite y repite, lo que me están diciendo mis emociones polarizadas en negativo es que efectivamente el juicio que estoy teniendo polarizado en negativo no me está llevando a nada bueno, a nada que yo quiera experimentar. Las emociones son el timón para poder aterrizar si estoy viviendo en bienestar o estoy viviendo en malestar. Y al final, todas estas decisiones, tanto mentales como emocionales, tarde que temprano van a ser acciones físicas. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pienso, al yo transmitirlo a través de mis emociones, mi cuerpo en automático va a buscar darle salida a esos pensamientos y a esas emociones. Es por eso que se dice que nosotros creamos nuestra realidad, partiendo de este principio de entender que estamos proyectando desde las polaridades positivas o negativas todo lo que vive en nuestra mente y en nuestras emociones. Ahora, ¿se puede modificar? Sí. Si tú aprendes a identificar que todo lo que estás viendo externamente no forma parte más que de un patrón que están haciendo de tu mente y que a través de tus emociones se está proyectando materialmente en esa idea de comprender que la energía masculina crea el patrón y la femenina lo alberga, lo que hay que lograr es una armonía entre ambas energías. Que lo que yo pienso y lo que yo siento estén en armonía con una polarización positiva para fluir. Y si no logras tener en este momento de tu vida eso por completo, al menos logres la neutralidad. Porque mantenerte neutro, de alguna manera, lo que te ayuda es a no conectar con ninguna de las dos polaridades, o al menos con la negativa. Y de esta manera, aprendiendo a situarte en esa neutralidad, puedes empezar a fluir más hacia el lado positivo. Entonces, resumiendo, todo es dual. Se necesita de la polaridad para poder experimentar. Hoy por hoy estamos en una experiencia de vida un poquito más armoniosa que antes. Pues desde el 2012 para acá empezó a limpiarse, por decir así, todos estos sistemas de creencias que nos mantenían un poco rígidos o mucho rígidos, interactuando en un orden que lejos de expandirnos, nos estaba reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo más. En otro próximo episodio vamos a hablar de la caída de la Matrix y lo que realmente representa la Matrix y por qué no es solamente el hecho de que hayan quitado la Matrix lo que va a cambiar el que nosotros podamos vivir una experiencia más armónica. Lo primero que tenemos que conseguir es justamente encontrar nuestro punto medio para empezar a accionar nuestra vida
desde una polaridad positiva y ya no estar tan enfrascados en la experimentación de una polaridad negativa. Y aquí es donde entra el juego del ego. ¿Qué es el ego? El dichoso ego. ¿Es amigo o enemigo? Mucho de lo que nosotros concluimos en el grupo fue que el ego al final es necesario. El ego es ni bueno ni malo, no lo puedes tomar tan como tu amigo, pero tampoco lo puedes tomar como tu enemigo. Porque al final del día el ego es tu personaje, es ese arquetipo de conciencia que viene cargado con un montón de información, digamos que es como el programa, o a mí me gusta verlo más como un personaje. Si tú eres desde tu alma el director de tu vida, el que puede orquestar todo lo que va a experimentar, necesitas de un personaje para experimentar la vida, para que pueda tener retos, para que pueda descubrir sus dones, sus talentos, sus virtudes, para que de alguna manera rechace la parte espiritual, porque la parte espiritual a nivel armonía y a nivel amor sabe que todo es perfecto y se reconoce como parte de la unidad, se reconoce como parte de Dios y se reconoce como parte de una experiencia. El ego te permite estar separado de esa parte espiritual, por decirlo así, precisamente para que puedas saber que tú eres tú y yo soy yo. Que tú que estás del otro lado de este programa, tienes tus ideas, tus sentimientos, tus retos, tus procesos, tienes tus experiencias, tienes tus propias necesidades para poder evolucionar con lo que tu personaje vino a hacer y tener. El ego nos permite separarnos a ti y a mí de quienes somos en realidad. ¿Y quiénes somos en realidad? Pues la energía que proviene de la fuente, del creador, de la máxima conciencia, del universo, del cosmos, de Dios, como lo quieras ver. El ego te permite vivir la experiencia con los retos que tú mismo hayas elegido experimentar o vivir. Es ese personaje el cual el director eligió perfectamente para que fuera el protagonista de la historia de la vida, de la historia que se creó, que se imaginó, que decidió experimentar o vivir. Entonces, ¿el ego es bueno? El ego no tiene nada que ver con lo bueno. ¿El ego es malo? El ego no tiene nada que ver con lo malo. El ego solo adquirió un paquete de información, un paquete de tareas, de pensamientos que de alguna manera no sabe cómo va a terminar el final en la vida, ¿sí? El director, que es el que está orquestando desde arriba toda la información, va de alguna manera estructurando las cosas, ¿sí? Hablando de que el ego tenga como esta venda en los ojos, en donde solo se deja dirigir, y va a estar el ego trabajando en lo que le toca, accionando lo que le toca, sintiendo lo que le toca, viviendo y experimentando lo que le toca. La parte interesante de este proceso, el cual estamos viviendo en esta nueva era, es que justamente se está permitiendo de nuevo esa unión entre el personaje y el director. Ya va a haber una comunicación de nuevo directa para que todo lo que el director quiera vivir y experimentar a través de su personaje, el personaje tenga la capacidad de verlo y de manifestarlo. Lo que estaba sucediendo anteriormente en la era pasada, en esta noche galáctica, en donde hubo una caída de conciencia, es que se tenía que hacer un trabajo, una labor muy fuerte o estar como en un estado de conciencia muy alto para entender cómo conectar con tu yo superior o con el director. Esta parte espiritual con la que todos nacemos, porque no podemos estar aquí sin un alma que esté conectado a ese espíritu. Entonces,
se hacía más difícil el juego precisamente porque no teníamos claridad. Sin embargo, hoy con todo este tema del despertar, que es mucho de lo que estamos abarcando aquí, nos permitimos estar o vamos a estar ya a medida de lo posible más conectados con ese director, para que la experiencia justamente, aunque seguirá existiendo la dualidad, la podamos vivir en armonía y con una conciencia de felicidad, de amor, de unión, de cooperación, que es como la energía cetácea a la cual yo represento, nos invita a comprender la vida. Que la vida no es dolor, no es carencia, no es frustración, no es miedo, no es odio. Por el contrario, la vida es toda la experiencia de divinidad y de amor, que es cuando resulta una excelente película, si estamos hablando de que hay un muy buen director y un muy buen actor interpretando su papel de la mejor manera, con tanta pasión, con tanto gozo, con tanta alegría, como cualquier película que te puedas imaginar. Entonces, el ego en sí, en mi punto de vista, hay muchos terapeutas que procuran decir, es que tienes que matar tu ego, es que elimina tu ego. Pues si eliminas tu ego, te eliminas a ti mismo, porque tu ego, cuando logras conectar con tu parte espiritual y dejas que tu parte espiritual sea la que de alguna manera guía, escucha bien, lo guía, no lo manipula, ni lo, como dicen muchos terapeutas, no lo está, ay, se me fue la palabra, pero el punto es que no lo estás martirizando ni estás por encima de él. O sea, aprendes desde tu parte espiritual a guiar a tu ego. El ego inmediatamente se pone al servicio de la humanidad, se pone al servicio del ser, empieza a accionar desde el amor y mágicamente, amorosamente, y eso es algo que te puedo comprobar porque yo tengo, pues, tratando de, la palabra sería dominar, tratando de guiar a mi ego, en vez de reprimirlo, lo estoy guiando, lo estoy dejando expresarse, lo estoy dejando ser. A través de esa guía, de esa experimentación, todo fluye. De verdad que te cambia muchísimo la percepción de la vida porque todo fluye. Es impresionante. La verdad es que estamos en una era del despertar, esta era de Acuario, donde todo es fluir y todo es compasión. Digo, para quienes quieren y están conectados con la chamba, porque el que no, pues no lo va a ver, simple. O sea, es así de simple. Por eso la Biblia dice que vea el que quiera ver y que escuche el que esté dispuesto a escuchar. Y el que no, pues no. Y ahora sí que no nos toca más que respetar. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión. Espero que te haya gustado la sesión del día de hoy. Tenemos el siguiente podcast en donde vamos a hablar un poco del trabajo de luz y sombra, que representa cómo accionar o cómo unificar estos temas de polaridad emocional y polaridad de experiencias negativas con las positivas para entender cómo trascender esas experiencias que nos dejaron un mal sabor de boca en nuestra presencia a nivel experiencias de vida y utilizarlas a favor, porque nada de lo que hemos vivido está o sucedió o fue para crearnos un conflicto. Por el contrario, es la puerta ancha por la cual tú puedes transformar todo eso en una realidad más próspera. Todo es aprendizaje y todo es experiencia. Nos vemos en la siguiente sesión. Trabajo de luz y sombra. Infinitas gracias por estar aquí. Chao.